Hoy día lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el culto. Para nadie es una novedad de que la mayor parte de la iglesia, gran parte de la iglesia, incluyendo líderes, llegan muy tarde al culto. Generalmente se llega a la hora de la prédica o un poquitito antes, un poquitito antes de la ofrenda, ¿ya? Pero antes quería hablar de que a veces se han hablado algunos temas acá. De hecho, vamos a hablar del culto hoy día, pero antes quería solamente mencionar algunos tips. Porque hemos hablado, por ejemplo, de los 5 propósitos de la iglesia, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esos 5 propósitos? ¿Cuáles eran? Claro, el famoso pesca, ¿cierto? Que es la proclamación, la enseñanza, el servicio, la comunión y la adoración. Pero eso es más que nada lo que la iglesia hace, los fines, los propósitos de la iglesia. Pero también había otro tema que lo hicimos el año pasado, que hablamos de la misión, ¿cierto? La misión de Cristo Rey. ¿Quién se acuerda de la misión de Cristo Rey? La misión, no la visión, porque la visión todavía no la hemos desarrollado. La misión de Cristo Rey. ¿Quién se acuerda de la misión de Cristo Rey? ¿Perdón? Una iglesia que vive para la gloria de Dios. ¿Qué más? Que predica la cruz de Cristo y busca la llenura del Espíritu Santo. Claro, la misión tiene que ver con el motor, el motorcito, que nos mueve a nosotros, el motor. Y ahí están esos tres, la gloria de Dios, ¿sí? La cruz de Cristo y lo que es la llenura del Espíritu Santo. Por si acaso, para que vayamos internalizando, lo menciono esto, para que vayamos internalizando en nuestros corazones, en nuestra mente, que sí, somos una iglesia que cumple estos 5 propósitos. Deseamos predicar y proclamar el Evangelio, deseamos enseñar el Evangelio, es decir, la proclamación busca alcanzar al máximo de escogidos que el Señor tenga. Pero la enseñanza busca profundizar, darle profundidad a esos escogidos que hemos alcanzado. El servicio busca que estos escogidos aprendan a donarse por su iglesia, por el Señor, por sus hermanos. La comunión, más que pasarlo bien y un momento de jarana y disfrutar, tiene que ver con lo que llaman los gringos el accountability, ¿cierto? Accountability, el tenernos, rendirnos cuenta hermano, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? O a veces hacernos las preguntas difíciles, ¿sí? ¿Cómo está tu vida íntima, hermano? ¿Cómo está tu vida? ¿Con qué pecado estás luchando? Pero eso obviamente se da en un plano de intimidad entre amigos, entre hermanos, ¿sí? Y la adoración, que tiene que ver con una vida de oración, una vida de intimidad con el Señor y que todo lo que hacemos redunda para la gloria del Señor. Pero eso es lo que nosotros buscamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a buscar? En resumen, nunca perder este motor, nunca perder, que siempre vamos a vivir para la gloria de Dios. Que por eso queremos ser una iglesia Dios-céntrica, o sea, jamás caer en el juego de caer en el facilismo, o en la simpleza. Llenemos la iglesia de Cristo Rey a costa de cualquier cosa. No, podemos incluso a costa de eso transar la Biblia, transar la Escritura. Y nosotros no queremos eso. No queremos que el hombre esté instalado en el centro del culto. Queremos que Dios sea el centro de todo. Segundo, la cruz de Cristo. Necesitamos el Evangelio. Y el Evangelio para entrar, el Evangelio para permanecer y el Evangelio para llegar. La cruz de Cristo constantemente. Sin embargo, aquí nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo. Yo siempre digo la distinción. El Evangelio generalmente nos habla de nuestra posición en Cristo. Amén. Perdonados, lavados, una nueva identidad. Gloria a Dios por eso. Pero la llenura nos habla de nuestra participación. Participación. Es decir, una cosa es estar en Cristo, pero otra cosa es tener comunión con Cristo. Y ahí eso se ve en una vida de oración, en una vida devocional, en una vida que constantemente se rinde en oración, en lectura de la palabra, en búsqueda, por eso hacemos vigilia. Porque si no está el Espíritu Santo obrando en nosotros, no se enciende esa llama. Podemos tener todo aquí, todo aquí, todo aquí. Pero si no baja al corazón y no arde nuestras vidas,
jamás vamos a poder realmente ser una iglesia encendida por el Espíritu Santo. Ya, eso era un tips para que vayamos ya asimilándolo en nuestra cabecita, las diferencias, las distinciones. Lo que es visión, visión tiene que ver con lo que queremos alcanzar al futuro, ¿ya? Pero eso ya obviamente es un trabajo más mancomunado con el consistorio que estábamos trabajando. Plantar iglesias, ¿cierto? Lo hemos estudiado, ¿cierto? Hicimos un retiro el año antepasado, plantar iglesias, pero hay más cosas que hay que madurar y crecer, ¿ya? Por si acaso. Ahora bien, veamos, pasando al culto y considerando estos elementos, que por supuesto que si yo hablo del culto, estos 5 elementos deberían verse en el culto, ¿cierto? En cada culto debería haber proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Es más, cada culto debiera hacerse para la gloria de Dios, debería predicarse la cruz de Cristo y debería de tal manera estar presente el Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, en términos prácticos, ¿qué elementos nosotros podemos ver en el culto común y corriente, el culto cristiano? ¿Quién me puede decir qué elementos hay en el culto? ¿Qué elementos pueden ver ustedes en el culto? Concretos. Hay adoración, ¿cierto? Le voy a poner alabanza, porque adoración es como más amplio. Adoramos ofrendando, adoramos. Está bien, ¿ya? Hay alabanza, hay cantos, hay himnos, hay coritos, ¿cierto? A pesar de que algunos coros que no se lo saben, como por ejemplo el de ayer, Caminando Hoy para Ganar, no se lo sabían. Ah, pero igual lo cantaron algunos, muy bien. ¿Qué otra cosa más hay en el culto? ¿Qué otra cosa más ven? Hay bien. Predicación, ya, predicación, excelente. Mira, eso debieron haber dicho como buenos reformados, pero bueno, se las voy a perdonar. ¿Qué hay? Excelente. Hay lectura bíblica, que generalmente la enseñanza está dentro de la predicación. Se dice que en toda predicación debe haber enseñanza y exhortación. Hay confesión y anuncio del perdón. Muy bien. Confesión y perdón. ¿Quién dijo esa herejía? Lo vamos a obviar, dígame. Excelente. Depende de esto, pero como es un punto también aparte y es tan importante, se ve también aparte. El credo o la confesión de nuestra fe. Miren todos los elementos que estamos viendo. ¿Qué más vemos? Ofrenda, por supuesto, lo más importante del culto, ¿cierto? Con los diezmos, ¿sí? Eso es lo más importante para que el hermano los aviso. Ok, ofrenda. ¿Qué más? Muy bien. Los sacramentos. Sacramentos. ¿Y qué más dijeron otra cosa? La bendición final y apostólica, ¿cierto? La bendición final y apostólica. Más o menos estos son los puntos que se ve en todo culto. Ahora, si nosotros incluso vamos a una iglesia católica, también los podemos ver. Forman parte. Oración. Mira, también. Ahí los pilla el tiro. Malos para orar, como ellos solos. Hay oración, claro. O invocación también, a través de sus distintas maneras. Invocación, oración. ¿Qué faltaría? Que no depende de nosotros, que es la misericordia que siempre está presente. Sí, pero eso es más transversal y lo vamos a ver ahora. Está, pero fíjate que lo vamos a ver de manera transversal. Ok, a ver, voy a borrar esta palabra, confesión y perdón, porque ahí está implícito, más que nada para que me quede espacio. Ahora bien, a veces, cuando el pastor anda enojado, no hay perdón. Un día me dijeron que yo andaba enojado en el culto, y yo me paré y dije, están todos perdonados, dije, y me fui. No sé si fue así. Un día me pelaron por eso aquí. Ok, si nosotros vamos a una iglesia bautista, una iglesia pentecostal, ahora, todo esto forma parte de lo que se llama la liturgia. Ahora, ¿hay iglesias con liturgia y sin liturgia? ¿No? ¿Sí? Vamos a echar un mito abajo. Todas las iglesias tienen liturgia. Todas las iglesias tienen liturgia. Porque liturgia significa servicio. Servir.
el liturgios, ya el servidor, el servicio, eso es, ya, que es el orden de un determinado culto. Pero cuando nosotros queremos distinguir entre liturgia, podemos hablar de liturgias informales y liturgias formales, ¿ya? Por ejemplo, a veces dicen de nosotros los presbiterianos como iglesia histórica, no, es que ustedes son litúrgicos. Sí, somos litúrgicos, pero tú también. No, porque nosotros dejamos que el Espíritu Santo se mueva, me dicen. Por otro lado. Sí, pero igual tenéis una hora de inicio, una hora de término, igual se predica, más o menos, pero predican, alaban, recogen ofrenda, y hartas veces recogen la ofrenda en el culto. Hay una liturgia. Entonces no vengan a decir, es como cuando dicen, no, es que ustedes son una iglesia confesional, ustedes le agregan a la Biblia la confesión de fe de Westminster, los catecismos, los cánones de Dort y cuánta cosa. ¿Ay, ustedes no son confesionales? No, nosotros no somos confesionales porque nosotros no tenemos confesión. Bueno, esa es una confesión que tú estás dando. Nosotros no tenemos confesión, ya es una confesión. O escrita u oral, ya están cayendo en el acto de declarar lo que ellos mismos niegan. ¿Ah? O como por ejemplo, iglesias sin denominación. No, ¿cómo se llama tu iglesia? No, mi iglesia no se llama. Nosotros somos cristianos, la iglesia de Cristo se hacen llamar, o la iglesia cristiana, o la iglesia. ¿Pero cómo no tienen nombre? No, somos una iglesia sin nombre. Bueno, ese es el nombre de ustedes, la iglesia sin nombre. Entonces, cuidado, muchas veces, y es verdad, cuidado. Entonces, a veces se ponen distintos rótulos y títulos a determinadas iglesias o actos, pero en el fondo ya se están autodenominando, ya sea oral o de manera escrita, ya existe una liturgia. Ordenada o desordenada, hay liturgia. Formal o informal, hay liturgia. O bíblicas, muy bien, o no bíblicas, hay liturgia. Y pasando al plano bíblico. Si yo voy a una iglesia bautista, ¿voy a encontrar esto? ¿Cierto? Si voy a una iglesia anglicana, ¿voy a encontrar esto? Si voy a una iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ¿voy a encontrar esto? El credo, mira, es que depende. Por ejemplo, los metodistas pentecostales, ellos también confiesan y tienen un credo. ¿Saben cuál es el credo? Yo me crié en una iglesia pentecostal de chiquitito. Yo pasé por hartas iglesias pentecostales, así que conozco toda la gama. ¿Ah? Toda la gama. Y nací en una iglesia donde me bautizaron cuando bebé, que se llamaba, en aquella época se llama la Corporación Iglesia del Señor. ¡Aleluya! ¿Ah? Mujeres con velo, los hombres a la derecha, las mujeres a la izquierda. ¿Ah? Oración de rodillas. Y adivinen cuál era la confesión de ellos, pero era cada rato. Decían, y ahora vamos a alabar al Señor, hermano. ¿Y qué hacían? Se paraban todos y decían 3 veces. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y la última era, gloria a Dios para siempre. Era una forma como ellos confiesan su fe. Pero era cada rato la cuestión. Entonces yo como era chico, a veces invitaba a amiguitos del colegio y les decía, mira, arriba las manos, decía yo, y le daban todas las manos. Entonces, o sea, como jugando nomás. Arriba las manos, decía. Entonces, tienen también su forma de confesión. Ok. Ahora, viene la pregunta. Nosotros como presbiterianos que también hacemos lo mismo, ¿hay algo que tenga un denominador común entre todos estos puntos? ¿Hay algún denominador común entre todos estos puntos donde nosotros efectivamente podamos decir, sí, esto es lo que los une? ¿Hay algún tema que pueda darle coherencia lógica, orden, sistematización y una metodología a cada uno de estos elementos que ustedes acaban de mencionar? ¿Hay algo? ¿Sí? ¿Qué sería? Cristo, sí, pero estoy hablando como presbiterianos. Los bautistas también tienen la persona de Jesús que une todo esto, y es verdad. Pero algo
Algo que realmente englobe y pueda unir como un cinturón, amarrar y envolver todo esto y darle una coherencia. ¿Por qué alabamos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué hacemos lectura bíblica? ¿Por qué confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón? ¿Por qué confesamos nuestra fe? ¿Por qué recogemos ofrenda? ¿Por qué recibimos los sacramentos? ¿Por qué se entrega una bendición apostólica al final? ¿Y por qué se ora? Pero los bautistas también son bíblicos. ¿Hay alguna palabra, un tema unificador del culto reformado? Ok, yo les voy a decir una palabra que nunca han escuchado en sus vidas. Es algo que se llama pacto, ¿ya? El pacto. Claro, claro. Solo reino. Claro, el pacto. El pacto, sí, ¿qué es lo que une a toda la Biblia? ¿Qué es lo que une a toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Es el pacto, ¿cierto? Es el pacto. ¿Se acuerdan lo que definimos como pacto nosotros? ¿Se acuerdan de la definición de pacto que habíamos? De hecho, una de las primeras prédicas de Génesis, cuando empecé con la historia, definimos la palabra pacto. ¿Recuerdan o no? No se acuerdan. Eso significa que no estudian los apuntes que les entrego. Pacto. El pacto se define como un, escúchenme bien, un instrumento del reino. Acuérdense que el pacto es la forma como el reino de Dios se establece en la tierra. Y también definimos la palabra reino. Aquí se van a acordar los anglicanos, ¿cierto? ¿Qué era el reino? ¿Ah? A ver, el que estudió en el seminario anglicano. He escuchado solamente lo que está de acuerdo con la iglesia presbiteriana. Ok, pero esta definición no es anglicana, los anglicanos también la usan, pero no fue definida por un anglicano. El reino se define como el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Ya. Ok. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender como reformados? Que el tema unificador del culto, más que una instancia donde yo voy a recibir a Jesús, más que una instancia donde yo voy a recibir perdón de mis pecados, más que una instancia donde yo voy a orar para que me sane de una muela, que es verdad que el Señor lo hace, más que una aula de teología, más que una instancia donde voy a tener comunión con mis hermanos y a pasarlo el descueve, es una instancia donde Dios desea renovar su pacto, el mismo pacto que hizo con Adán y Eva. Vamos viendo sus apuntes. Sus apuntes nos dicen ahí, tienen ustedes un material de... Espérense, a ver. De Guillermo Green. Y Guillermo Green desarrolla un material y al final, en la misma página 1, al final, dice, ahora volvemos. ¿Llegaron a esa parte? ¿Sí? En la página 1. Y dice, nuestra atención al testimonio bíblico sobre los pactos en la Biblia, como lo ha señalado Myers, dice Guillermo Green. Encontramos 5 pasos en todo pacto, comenzando con el pacto entre Dios y Adán. ¿Y qué hace Guillermo Green? Guillermo Green es un pastor presbiteriano de Costa Rica, si no me equivoco. ¿De Costa Rica? De Costa Rica, Guillermo Green, sí. Y este hombre, ¿dice arriba Costa Rica? Bueno, él y este hombre se basa en Myers, otro teólogo presbiteriano, y se hace la pregunta, ¿pero qué diantre es el culto?
Entonces, recogiendo la tradición reformada, ellos llegan a la conclusión de que sí, es el día donde nosotros renovamos nuestra alianza, nuestra relación con el Dios del pacto, que Dios ha hecho un pacto con nosotros. ¿Se acuerdan de que constantemente yo a través de la historia he ido hablando del pacto? Y de hecho todos quedamos impactados con lo que le pasó a Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham bajó la noche, tuvo que partir unos animales, ¿cierto? Y el Dios del pacto pasó por entre medio cuando la costumbre, ¿cuál era la costumbre? Que los pactantes, ¿cierto? Ambos pasaban y se iban declarando no solamente las obligaciones o los derechos del pacto, sino que también las condiciones. Y entre esas condiciones, ¿cuál estaba? Que a mí me pase las maldiciones del pacto, las consecuencias de las maldiciones. ¿Ah? Si yo no cumplo, que esto me acontezca a mí. Y saben que esos elementos siempre los vamos a ir viendo nosotros. Así que, hermanos, el culto, ojo, cuidado con esto, y lo vamos a ver ahora, el culto es solemne. El culto no es cualquier cosa. Por eso en la Escritura nosotros también, la Biblia nos advierte y nos habla de los quebrantadores del pacto. Porque Dios sigue relacionándose pactalmente con su pueblo. Y en su pueblo tenemos también quebrantadores del pacto. Si no, pregúntele a Judas. Si no, pregúntele a las 10 tribus de Israel que estaban todos circuncidados. Todos adoraban alrededor del tabernáculo. Todos reconocieron a David como rey. Y vino juicio de Dios sobre ellos y desaparecieron. El tema es que a nosotros se nos olvida constantemente y miramos el culto como una linda instancia donde yo voy a recibir bendición. Y es verdad, vamos a recibir bendición. Otros dicen, no, es que yo voy a adorar a Dios. Sí, está bien, vamos a adorar a Dios. Pero acuérdate que también el pacto norma nuestra adoración. Tú no lo adoras como a ti se te ocurre. No se puede ni siquiera improvisar la adoración. Y aquí es donde Myers desarrolla cinco principios que él va viendo a lo largo de todos los pactos que Dios va haciendo en la Escritura. Myers dice que siempre Dios toma, siempre Dios va a tomar algo o alguien para renovar o para hacer un pacto con ellos. Segundo, cuando Dios toma eso, Dios lo separa y crea algo nuevo de eso. Hace una transformación con eso. Las personas no quedan iguales después de tener un encuentro con Dios. Después de haber sido separados por Dios o apartados por Dios. Tercero, Dios como logos, como palabra, Dios habla. Dios se relaciona. Dios desea tener intimidad con aquel que apartó. Pero Dios también establece señales o sellos para celebrar el pacto. Dios siempre dejará evidencia, un recuerdo. Dios siempre dejará una prenda, algo en garantía, un arra, para que tú no te olvides de lo que Dios te habló y de lo que Dios te dijo, el Señor. Y siempre Dios, para afirmar su pacto y darle continuidad a su voluntad, siempre provee algo para que exista continuidad en el futuro, dice Myers. Y si nosotros estos elementos los buscamos y los vemos, vamos a descubrir, por ejemplo, en el caso de Adán. Primero Dios toma la tierra, toma tierra. Dios no tomó un hombre, Dios tomó tierra. Y esto es grandioso, hermanos. Dios tomó tierra. Adán no existía. Así como tú y yo no existíamos para Dios antes, en nuestro pecado y en nuestra depravación total. Adán no existía. Y de lo que Dios creó, de la tierra, del polvo de la tierra, Dios lo toma y hace de él una criatura. Lo aparta para su uso, para su gloria. Pone su imagen, lo hace a su imagen. Y eso es tremendo.
Cuando empezamos a ver y a descubrir que Dios constantemente quiere seguir haciendo eso con nosotros. El plan de Dios con nosotros no se ha acabado. Y cuando nosotros miramos el culto, debemos levantarnos cada mañana y decir, Dios me está tomando hoy día. Y Dios quiere hacer algo sobrenatural hoy día en mi vida. No solamente eso, sino que no solamente Dios crea a Adán y a Eva, los separa, los hace a su imagen, sino que también en tercer lugar Dios lee. ¿Qué dice ahí? Dios lee. Dios les habla, porque Dios es un Dios que se relaciona lingüísticamente con palabras. Él desea tener comunión, a diferencia de los místicos, a diferencia del misticismo, que es solamente pura presencia, que es pura energía, que es puro poder. Dios es persona y Dios habla. Fíjate que cuando nosotros vemos la creación, vemos que Dios creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, creó las plantas, creó los peces del mar, creó las aves del cielo, pero a ninguna de ellas les habló. En cambio, una vez que toma la tierra, hace una nueva creación, lo aparta, le da una nueva creación, luego le habla. Pero no solamente le habla, porque Dios se preocupa de la relación que Él tiene con nosotros. Y por eso también, como sabe que nosotros tenemos mala memoria, como sabe que nosotros, por nuestro pecado, por nuestro corazón o por nuestras limitaciones mentales, intelectuales, emocionales, lo que sea, cualquier tipo de limitación podemos tener, Dios nos deja cosas, elementos sensibles. Cuando digo elementos sensibles, me refiero a elementos que entran por los sentidos, el pan, el vino, no se olviden. O sea, Dios es tan bueno que no solamente dejó su palabra, la escritura, la predicación, sino que dijo, bueno, y por último, y si no cachaste nada la predica del pastor Walter, mira el pan cuando lo parte. Así fui partido yo. Y mira la copa roja. Así fue mi sangre derramada por ti. ¿Quién no va a entender eso? No, pero hay algunos que no lo entienden. Así mismo le dejó. Mira, yo puse mi imagen en ti. Y si puse mi imagen, mi bondad está en ti, mi justicia está en ti, pero quiero también que entiendas que hay algo bueno y hay algo malo. Y ahí le entregó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y creó otro árbol que es el árbol de la vida. Que si tú me obedecieras, hubieras tenido acceso al árbol de la vida. Le dejó señales sensibles. Y así, Dios no solamente se quedó ahí con las señales sensibles, sino que Dios, ¿qué quería? Que Adán y Eva tuvieran, ¿que tuvieran qué? Descendencia. ¿Para qué? ¿Cómo nos dice Malaquías? Porque Él quería llenar la tierra, un pueblo, una descendencia, y le dio una mujer, para continuar con el pacto y para que el reino crezca. ¿Qué era el reino? Definición de reino, el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. ¿Y qué era el pacto? Instrumento del reino. Ahora bien, ojo, cuidado. Pero ¿cuál es el fin principal de todo? ¿Cuál es la meta de todo lo que estamos hablando? Los calvinistas, sí se lo saben. La gloria de Dios. Eso es, la gloria de Dios. A eso apunta todo. El pacto es un instrumento del reino. Pero si un reino es ¿para qué? Para que todo sea la gloria de Dios. Un día, hermanos, se van a acabar las predicaciones, se van a acabar las lenguas, se va a acabar todo. Y va a quedar solamente su gloria. Por eso cuando dicen, ¿cuál es la meta de la iglesia? Predicar, hacer misiones, plantar iglesias. No, esa no es la meta de la iglesia. Esos son medios para que Dios sea glorificado. Cuando Cristo venga en su segunda venida y consuma, en su última venida, y consume todo lo vaya a consumar, todo va a pasar. Si yo ya no voy a andar, gracias a Dios no me van a volver a escuchar nunca más predicar. Nunca más enseñar. Amén, dice el presbítero. Nunca más. Porque vamos a estar todos
viendo, ¿cómo dice la Escritura? Cara a cara y siendo renovados como en un espejo la gloria del Señor. ¿Ah? Por eso ahora, todo esto es un medio, el culto es un medio, el pacto es un medio, todo es un medio. Por eso cuando me preguntan y me dicen, pastor, ¿dónde va Cristo Rey? Yo respondo, ¿a dónde va? ¿A dónde va Dios? ¿Y a dónde va Dios? Dios siempre persigue su gloria. Pero no de visión egoísta, ¿eh? No es que Él sea un megalómano, sino que Dios defiende su gloria. Porque si Él no defendiera su gloria, es como que si tú no te defendieras a ti mismo, Hernán. O sea, sabemos que tú dependes de Dios y tu familia depende de Dios. Pero cuéntala firme. Si tú estuvieras imposibilitado y no pudieras trabajar tú con la Lorena, ¿de qué van a vivir tus hijitas? ¿Quién va a cuidar a tu hijita? Nadie, ¿cierto? Bueno, Dios tendrá otras providencias, pero estoy hablando en concreto. Así es Dios. Dios defiende su gloria por amor a ti. Porque si no, tú y yo vamos a ir buscando otras glorias y eso se llama idolatría. ¿Ya? Cuidado con eso. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he formado, es decir, para que conozcamos su poder y nos deleitemos solamente en Él. La gloria de Dios es lo único que a nosotros nos puede y nos debe motivar siempre. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. Ya, mejor, sigo hablando nomás. Ya. Otro ejemplo, porque vamos a hacer un ejercicio. Noé, otro ejemplo. Dios toma a Noé, ¿cierto? Estamos en la página 2, ¿ya? Noé, ¿qué hace? Dios toma a Noé, ¿cierto? Que tipificaba esta creación mala, perversa, aunque Noé no era perverso, era un pecador, sin embargo había sido justificado por fe, pero Dios separa a Noé de esa tierra que él iba a castigar. Lo separa, apuntando a una nueva creación junto con su familia, abandonando el viejo mundo, tipificando la muerte del pecado en su juicio, cuando entra y es encerrado en el arca. De hecho, en el arca, nosotros podemos encontrar el concepto de reino. ¿Qué había dentro del arca? ¿Qué había dentro del arca? El pueblo de Dios. ¿Qué era el arca? Era el lugar de Dios, el único lugar donde estaban a salvos. El único lugar donde estaban a salvos. ¿Y qué más? ¿Y qué ocurría? ¿Qué había dentro? La preservación de los animales, el cuidado de ellos, que no entraran, no sé, enemigos, que no entrara agua bajo él. El gobierno, ese era, ahí estaba el reino. De toda la tierra. Si es que el diluvio fue universal o fue zonal, territorial, da la misma, no se complique la cabeza, no se caliente la cabeza con eso, da la misma. Pero de toda la muerte, el diluvio, esas aguas, esos cataclismos, porque alguien dijo que, y con cierta razón, que el diluvio era, ¿qué era el diluvio? Apréndanse esta definición muy buena de un teólogo. Era la creación puesta en reversa. Eso era el diluvio. La creación puesta, ¿no? Que volvemos al principio, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios, ¿y cómo estaba la tierra? Y vacía, y estaba cubierta de agua, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, pura agua. Y después Dios dice, sepárense la agua de lo seco. Entonces, el diluvio pasa a ser la creación anoten eso si un día su hijo le pregunta, ¿qué es el diluvio? La creación en reversa. ¿Por qué, papá? Por esto. Listo, les quedó claro. Y ese era el reino de Dios. Y aquí estamos viendo nosotros. Pero en tercer lugar, Dios no solamente lo preserva, lo pone en el arca, lo protege, ¿sí? Sino que también Dios le habla y hace un pacto con él en Génesis 9, del 5 al 6. Dios le habla. ¿No te parece raro eso en el culto? ¿Qué es el culto? Podemos tipificar que el culto es una especie de arca de Noé. Señor. Y ya estamos viendo el reino del pacto ahí en el culto. ¿Me están entendiendo, no? Para que temamos y temblemos. Quedarnos fuera es decirle a Dios, no me interesa tu pacto, no me interesa tu reino. Yo veré cómo me las arreglo, no me interesa lo que me quieras decir. Y Dios estableció una señal también. ¿Cuál fue la señal que le dio?
para que nunca más se olvidara de que Dios nunca más iba a destruir la tierra con diluvio. Otra señal. Dios también se vale de elementos sensibles, de señales, de signos, para ratificar que a lo mejor se nos olvidan las palabras de Dios. A lo mejor a Noé se le olvidó lo que Dios le dijo, qué fue lo que me dijo. Y de repente aparecía el arco iris. Ahora me acordé. Y iba a echar una talla pesada, pero mejor no la digo. Ahora me acordé. Que Dios iba a mantener, ¿y qué tanta cuestión? Y que Dios iba a preservar la naturaleza, el orden que Dios había establecido. Qué curioso, ¿ah? Que el lobby gay, lobby, no los gays, el lobby, que es diferente, el lobby, que es un grupo politizado que quiere presionar y ejercer poder, porque está financiado por poderes económicos de fondo que tienen intereses en el lucro, no los gays, el lobby, que es muy diferente. Que ellos hayan agarrado algo de Dios que representa lo natural, lo que Dios creó, y defiende su naturaleza, y ellos mismos agarran ese símbolo para dar a entender que con eso no están ni ahí con el plan de Dios o con lo que Dios ha establecido. Continuamos. Dios le habla, Dios inaugura nuevas señales de su pacto, ¿y qué hace? Dios provee para el futuro su pacto, con su promesa de nunca enviar otro diluvio. Es más, y lo manda a multiplicar. Y de ahí dice la Escritura que salieron todas las naciones. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preservando los escogidos, que por todas las naciones. Y por último, Abraham, ¿qué vemos en Abraham? Lo mismo. Abraham es tomado por Dios. Génesis 12:1, ¿cierto? Dice que Dios toma a Abraham y le habla, ¿sí? Segundo, lo separa. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Al separarlo, ¿qué le dice? Sal de tu tierra y de tu pareja. Lo separa a una nueva. Se dan cuenta que el pacto siempre se va cumpliendo. Los mismos elementos. Entonces, ¿cuáles serían los elementos propios del pacto que estamos viendo? A ver, primero, ¿qué hace Dios? Dios. Segundo, Dios lo. Tercero, Dios lo separa y hace una nueva creación, ¿cierto? Tercero, Dios lee. Y por si somos cabezones y se nos olvida, nos deja señales. Y también junto con esas señales, ¿qué permite? ¿Qué? Provee para el futuro. Eso mismo vamos viendo con Adán, con todos lo vamos viendo. Y aquí también vemos, hay una nueva señal. ¿Cuál era la señal que Dios le deja a Abraham? Después que le habla, la circuncisión, la señal. Acuérdense, ¿qué significa la circuncisión? ¿Qué significaba la circuncisión? Pueblo de Dios. ¿Y por qué era en el órgano reproductor masculino? ¿Por qué? ¿Pero por qué? En concreto, súper fácil. ¿Ah? Porque por ahí se multiplica, se genera la vida. En otras palabras, le dice, córtate el prepucio, ¿sí? Lo marca ahí. Ahí lo marcó. ¿Por qué? Porque por ahí tú transmites vida, tu simiente. De ahí viene simiente. ¿De dónde viene simiente? De semilla, semen, ¿cierto? De ahí. Es decir, miren, aunque parezca, mira, no es vulgar, no, pero que quiero que quede súper claro. Hasta tu semen es bendito. Es apartado. Todo lo que tú siembres, todo lo que tu mujer engendra o conciba, va a ser con la bendición mía, dice el Señor. ¿Me están entendiendo? Qué hermoso, ¿cierto? Todo. Pero ¿cuánto más los hijos del pacto? Por eso somos los hijos del pacto. No, del pacto, no del pastor. No, del pacto. Ah, ya. Pastor, no, es que iba a decir. Dígame. Pastor, no se me olvida, que me llama la atención que Dios haya hecho este pacto como en el Antiguo Testamento. Ajá. ¿Cierto? ¿Y por qué los judíos entonces son judíos o entran en el pueblo? Obviamente los hombres cuando todavía no son del pueblo, ¿cierto? Se circuncidan y entran a ser judíos. Pero para ser judíos tienen que haber nacido de madre judía. Ah, no sé. Es que eso ya tiene que ver con un tema más racial de ellos.
Te juro que no sé por qué son descendientes por la madre y no por el padre. Me pillaste. Juicio caerá sobre mi vida. Pero eso no viene por la escritura, eso no es teológico. Eso es una práctica entre ellos. ¿Ah? Ah, claro, porque uno dice, madre hay una sola. Ahí está, de ahí viene, po. ¿Ah? Que no sabe si el papá al final no tiene idea. Por eso. ¿Ah? Y bueno, ahí, bueno, Fernando sabe harto de judaísmo. ¿Ah? Ya, continuamos. Ok, ahora, esa misma figura se va repitiendo con Moisés. Si ustedes agarran Moisés, lo mismo, con David. Y vamos viendo cómo es el pacto. Dios no se olvida. Siempre el pacto va a ser, ¿qué es el pacto? De nuevo, todos juntos, ¿qué es el pacto? ¿Y qué es el reino? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Listo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la profundidad que tiene el... Y todavía no llegamos al culto, ¿ah? La profundidad que tiene esto. No, si vamos a tener que hacer otra clase. No, pero yo creo que vayamos entendiendo, hermanos. Entendamos, somos reformados, somos presbiterianos. Y hay una riqueza, hay un porqué. Bueno, ¿por qué, pastor, tenemos que confesar el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de cielos y tierra. Creo en Jesucristo su único, que nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo, nacido de María Hija. Padeció como por Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, resucitó entre los muertos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esos elementos, cuando nosotros vamos viendo la Escritura, vamos viendo que todos hacen alusión a lo que creemos, al pacto. ¡Oh, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es! Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. La Shemá. Y se va repitiendo. Y se va repitiendo. El pacto, hermanos, el pacto. Dios hizo un pacto contigo. Tú tienes una relación legal con Dios. Hay otros que tienen una relación ilegal. Y yo quiero andar por lo legal. Yo quiero ser legal. Que mis hijos sean legales, que mi trabajo sea legal, que mi iglesia sea legal. Sigamos. Dime. Una pregunta. En todos los pactos que vemos con Abraham, Todos los pactos. Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. en todos podemos ver una señal y sello. En todos hay señales y sello. Pero en el único que no puedo verlo claramente es con David. ¿Cuál es la señal y sello que deja Dios con el pacto con David? Porque podemos ver... Claro, es buena pregunta. Y de hecho algunos lo excluyen en ese sentido. Mira, algunos han planteado que tiene que ver en sí con la presencia de Dios que Dios le ha dado, el linaje. El linaje. Esa era la señal. El linaje, la sangre de Judá, hijo de David. Esa sería la señal. Tu raza, el pueblo. Puede ser también, eso más apunta a un oficio de Cristo. No podríamos mirarlo como sacramento. Todos los reyes eran ungidos. Claro, es que además hasta Saúl fue ungido. Sí, más que nada apunta a los oficios. Pero esa pregunta se ha hecho y se llega solamente al concepto de linaje, del tronco de la raíz de Isaí. De ahí viene el hijo de... Por eso cuando dicen que... ¿Han escuchado esa predicación de que David, su papá no era Isaí? ¿No han escuchado esa predicación? De que era un hijo irreconocible. Por eso Isaí, cuando vino Samuel a ungirlo, ungió a todos, miró a todos sus hermanos, pero nunca llamó a David, el menor, porque era hijo de la esclava, un hijo ilegítimo, como que yo he escuchado esa predicación. Y es horrible, ¿por qué no? Porque Isaías capítulo 11 nos dice de la raíz del tronco de Isaí. De ahí viene Cristo, hijo de David, hijo de Isaí. Tiene que ver más que nada con el linaje, con el abolengo. Por ahí viene. Más allá, pero es buena la pregunta tuya. Y continuamos. Entonces, cuando nosotros llegamos al nuevo pacto a Cristo, estoy en la página 3, al nuevo pacto, ¿qué vemos en el nuevo pacto? Lo mismo. Dios toma su creación.
¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Se humana. El Dios humanado. Dios se hace hombre. Filipenses capítulo 2, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose, ¿cierto? Tomando forma de siervo, de hombre, dice la Escritura. Entonces ahí vemos que Dios también recoge la humanidad en Cristo, gloria al Señor. Que Dios recoge nuestra humanidad. Pero en Cristo, su muerte y su resurrección se transforma en una nueva creación, un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo vamos a tener nosotros. Por eso estamos en este proceso nosotros. Somos salvos, ya, pero todavía no, ¿cierto? Y ahí, en Cristo Jesús, con su muerte, su resurrección, cuerpo glorificado, resucitado con el poder del Espíritu de Dios, dice Romanos capítulo 1 y Efesios también, resucitado con poder, una nueva creación, 1 Corintios 15. Hay cuerpo celestial, dice Pablo, una nueva creación. Ahí vemos que esa es nueva creación, pero también ese Hijo es el que nos ha hablado. El 3, que antes Dios nos habló a través de los padres por el espíritu de los profetas, ¿cierto? Mas ahora nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la palabra. Ahí tenemos el mandato, Cristo, la palabra encarnada. ¿Y qué tenemos también? Él nos dejó señales y nos dejó sellos. ¿Qué señales y sellos nos dejó Cristo? El bautismo y la Santa Cena. ¿Cierto? Las señales de esa nueva creación, de su palabra, de sus promesas. Y cómo Él preserva, como quinto punto final, cómo Él preserva el pacto y el reino, ¿cómo lo preserva? Jesucristo provee para la continuación del pacto al mandar que se haga discípulos a las naciones y al constituir pastores y maestros para la obra del ministerio. Ahí apela a Efesios capítulo 4. ¿Sí? Mateo capítulo 28, verso 19 y Efesios capítulo 4. ¿Sí? Entonces, la liturgia. Vámonos al final. Entonces, cuando nosotros, leamos liturgia y pacto para ir concluyendo. Entonces, al recorrer el testimonio bíblico, hemos notado una consistencia en la forma que Dios se relaciona con su pueblo. Dios siempre se relaciona en pacto y se relaciona con un pueblo. Por tanto, cuando Dios convoca a su pueblo en reunión santa de adoración, lo más natural es ver este momento como renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Y después de milenios en que Dios se relaciona por medio de los elementos principales del pacto, lo más natural es guardar esta misma secuencia. Y esto es lo que encontramos en las liturgias históricas de la iglesia. Y ojo, en las iglesias presbiterianas y reformadas. Esto no lo vemos, perdónenme, pero a lo mejor si hay iglesias que lo están observando, implementando ahora, pero a nivel histórico y confesional no lo vemos en la iglesia anglicana, bautista, luterana. Son otros los elementos unificadores del culto. Pero siempre, dentro de las iglesias reformadas presbiterianas, siempre fue esto, hermanos, el pacto. Ellos entendían que cada domingo que se levantaban, ¿iban a hacer qué? ¿Qué iban a hacer? Renovar su pacto. Oh Señor, yo quiero entrar en tu reino, Señor. Quiero vivir bajo tu pacto, bajo tus condiciones. Quiero escuchar tu palabra, Señor. Vengo quebrado, vengo con pecado, vengo cansado, Señor. Necesito de ti, Señor. Renueva tu alianza, Padre. Renueva tu pacto conmigo, Señor. Ese es el culto. Venimos ante un Dios santo que te tomó, que te separó y transformó, que te habla, que te da señales y sellos. ¿Y sabes lo que hace? Y te manda al mundo bien bendecido, con la bendición final y apostólica. Te dice, ahora vaya y continúe con esto, anunciando la buena nueva. Por eso dice, hay un llamado a la adoración. Dios se acerca, toma a su pueblo y nos acerca a sí mismos. Nosotros, tierra muerta, muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos llama a la confesión y al perdón
Y ahí cuando confesamos y somos perdonados a través del poder del Evangelio, o nacemos de nuevo, siendo regenerados, o somos santificados, porque también los hijos de Dios necesitamos el Evangelio. A lo mejor eres nacido de nuevo, pero no me digas que no necesitas el Evangelio. No me vengas a decir que no necesitas el Evangelio. Más lo necesitas. Pero este Evangelio es para santificarte ahora. Si el Evangelio antes te regeneró y te convirtió, hoy día te está santificando, porque seguimos y somos más dependientes incluso que los paganos del Evangelio, porque es lo único que nos va a sostener. Nos habla en la lectura bíblica y en el sermón. Cuidado, hermanos, los que llegan a la hora de la prédica. Te perdiste cuando Dios te ha llamado. Te perdiste cuando Dios quiere declarar sobre ti renovación, confesión y santificación. Incluso hay algunos que se van a la mitad del sermón. No me interesa lo que estás hablando tú, Señor. La Santa Cena. O el bautismo, porque el bautismo también nos predica a nosotros, ¿cierto? ¿Te predica a ti el bautismo? ¿Te habla? ¿Sabes lo que hace el bautismo? No con los papás, no con el bebé, con ustedes. Te hace la pregunta del Espíritu Santo: ¿y tú? ¿Fuiste lavado por dentro? ¿Fuiste lavado de todas tus inmundicias? Y si fuiste lavado, ¿sabes lo que te dice el bautismo? Sígueme lavando, Señor. Más y más de mi maldad. Transfórmame, Señor. Límpiame más, Señor. Son señales, poderosas señales. Déjate de pensar que son más un símbolo. Ahí Dios también te predica señales sensibles. Y te vas con la bendición y despedida. Dios nos bendice y nos comisiona para extender el pacto, haciendo discípulos de todas las naciones. Salimos renovados y equipados para la tarea. Yo te voy a contar algo. Todos los que se van antes de la bendición apostólica, ¿saben por qué yo los bendigo así? Mira, en la predicación Dios te habla. Y la bendición final, Deuteronomio capítulo 6, ¿cierto? El Señor te bendiga y te guarde. Ya. O sea, no es el número 6. ¿Por qué? Ando perdido hoy día. En esa, el Señor asegura esa bendición que se hace real sobre tu vida. Te va a ir bendecido. ¿De verdad? ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? Diga amén. Por eso en algunas iglesias presbiterianas de Estados Unidos se levanta la mano. Sí, Señor. Bueno, si ustedes quieren las levantan, me da la misma. Pero cuando yo voy a otra iglesia y hay un pastor que entrega la bendición, yo levanto mis manos. Lo recibo todo, Señor, lo que predicaste, lo que hoy día tus ángeles santos moviendo. Porque hay ángeles a todo esto, ¿ah? Y ustedes saben que los santos del cielo miran lo que hay acá abajo. Según Hebreos capítulo 12. Buena esa, ¿eh? Bueno, algún día lo vamos a ver. ¿Qué es el culto? Si tuviéramos que definir el culto en base a esta definición de reino, ¿sabes lo que es el culto? Es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. El culto ese día es el reino de Dios, que se junta con su pueblo. Y Él nos habla y ratifica su pacto con nosotros. ¿Cómo te vas a perder el culto ahora? ¿Sabes lo que decía Søren Kierkegaard, un filósofo luterano que tuvo luz? Dijo, muchos creen que el predicador de turno es un actor dentro del teatro y todos los demás son espectadores. Lo que no saben es que el único espectador es Dios. Y tú eres un pésimo actor que ni siquiera adoras y tu corazón no se enciende. Y estás haciendo un papelón. Tú también eres actor en el culto. ¿Cómo llegas al culto? ¿Cómo llegamos al culto? ¿Con qué expectativa? ¿Preparaste tu ofrenda? ¿O improvisaste las chauchas y la luca que te sobró? Pablo decía, cada primer día de la semana, aparte cada uno algo, porque sabía que ese día, domingo, el reino de Dios descendía. El Dios trino del pacto se sentaba en su trono junto a su Hijo y el Espíritu Santo fluyendo. Los santos ángeles de Dios alabando, que no paran de alabar. Y la iglesia
se une la iglesia del cielo por el Espíritu Santo y por Cristo el mediador. Porque Cristo es el cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Iglesia del cielo, iglesia de la tierra, unidos por el mismo Salvador. Escuchando al Dios hablando. Dios hablando. Y los corazones nuestros encendidos, adorando, rendidos ante Él. Si la gloria del tabernáculo del templo en el antiguo pacto era majestuosa, ¿cuánto más la gloria hoy día? Que tenemos un mejor pacto, con mejores promesas, con un mejor mediador, y donde el reino de Dios está fluyendo. Cuidado, iglesia. Cuidado, porque puede que seas reprobado como actor. Ven a adorar al Señor y renueva tu alianza para que el reino de Dios sea extendido y la gloria de Dios llene la tierra sobre todo lugar. Amén. 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 Tienen un trabajo. Van a contestar una pregunta nomás por la hora. ¿Qué hora es? Ya. Tenemos 15 minutos y nos vamos para la casa. ¿Ya? Caso 1. Caso 2. Agarran un caso. Pero lo van a hacer de a 4. Júntense a 4, rápidamente. 1, 2, 3, 4. Ya. Ok. Más que suficiente.